Pero sí quiero comenzar diciendo por algo que seguro es algo que también mis colegas han retomado en diferentes espacios, así como otros investigadores de otras instituciones, que es el hecho de que la pandemia efectivamente lo que hizo fue vulnerar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Especialmente aquellos que ya estaban históricamente en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, esta cuestión a la que se ha hecho como referencia en diferentes investigaciones, eh, incluido, por ejemplo, en la encuesta que realiza el EQUIDE, en el trabajo que ha hecho Luis Medina en el Departamento de Educación, ¿no? Las afectaciones al proceso de aprendizaje es una cuestión que no podemos como perder de vista. En ese sentido, una de las condiciones importantísimas para pensar el regreso a la educación es cómo atender esta situación de vulnerabilidad que afecta a todos los estudiantes parejos, ¿no? Pero también cómo ciertas poblaciones en particular están específicamente afectadas por estas situaciones. Y siempre son las poblaciones más vulnerables, sobre todo en territorios rurales, indígenas, en zonas marginadas de las periferias urbanas. Y entonces se necesitan como estrategias desde la política educativa, pero también desde las prácticas educativas escolares y familiares de atención particular a estas poblaciones. Me parece a mí que lo que sucedió durante este tiempo de pandemia es que hemos tenido un trabajo de mínimos. O sea, hemos trabajado con los mínimos posibles de aprendizaje, que es lógico y se entiende totalmente, ¿no? En muchos casos eso se ha focalizado como a dar el contenido, a elaborar tareas, a ver productos, ¿no? Y entonces todo esto que habíamos ganado en muchísimos años de formación docente, de reflexión sobre las prácticas, de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera diferente, se ha perdido y hemos como regresado a esta énfasis en el contenido, ¿no? En encontrar todas las cuestiones que tienen que ser verbalizadas, trabajadas, leídas. Entonces, me parece a mí que uno de los desafíos centrales para entrar o regresar a clases, si se quiere decir así, o estar en este periodo de transición y de incertidumbre, que también voy a hablar un poco de eso, es volver a poner la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de todos sus componentes que sabemos a través de la investigación y a través de la práctica que son extremadamente importantes para la construcción de aprendizaje. Entonces, lo que vemos ahorita es que hay una limitación muy fuerte en otros aspectos que son centrales en el aprendizaje, como la reflexión, como la colaboración, como la participación, como tomar en cuenta los diferentes ritmos de los estudiantes y las estudiantes. Todas estas cuestiones que probablemente eran impensables porque estamos en una situación tan extrema como lo hemos estado en este tiempo, necesitan ser repensadas, redireccionadas también, como para no perder de vista muchos de los aspectos centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular, yo veo desafíos muy fuertes en relación al bienestar socioemocional y a la convivencia. El sentimiento de estrés, el hecho de estar recluido sin ver a pares, por ejemplo, el miedo y el riesgo que trae consigo la enfermedad en sí misma, ha tenido afectaciones en términos de bienestar emocional, ¿no? Por supuesto, pero también de la manera en cómo nos relacionamos con unos y los otros. Entonces, yo creo que esa parte está bien sensible por todos los que nos dedicamos a la educación y está bien presente también en las familias. Hay un reconocimiento explícito de que estas cuestiones son importantes y que se necesitan como ser pensadas, analizadas, por supuesto diagnosticadas, ¿no? Pero lo que no tenemos tan claro es cómo le vamos a hacer para trabajar en términos de bienestar socioemocional y de convivencia. Entonces, esos son aspectos que me parece que tenemos que tomar decisiones como profesionales de la educación, pero también como colectivos docentes, como directivos, autoridades educativas, de cómo potencializar estas cuestiones que son, además de muy importantes para el aprendizaje, como tenemos un montón de estudios internacionales que nos hablan de la importancia del clima, del bienestar emocional, que sabemos que son muy importantes, también nos sirven de cierta manera como para reconstituirnos como sociedad después de este periodo que ha sido tan fuerte, no solo en términos educativos, sino sociales, económicos, culturales. O sea, sí hay una diferencia fuerte probablemente de cómo nos vamos a relacionar a partir de eso. Y para eso me parece a mí que es muy importante desarrollar estrategias comunitarias. No podemos pensar
en una política educativa, por ejemplo, de convivencia, que nos diga exactamente cómo nos vamos a relacionar. Y entonces eso implica, por una parte, romper con la idea de convivencia que se ha manejado desde la autoridad, que la convivencia solo tiene que ver con la violencia escolar, por ejemplo, porque esa parte parecería que ha quedado como desdibujada, ¿no? En términos de problemáticas durante la pandemia. Pero la convivencia en realidad tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo aprendemos a relacionarnos. Entonces, durante este tiempo, la forma de relacionarnos y las maneras que también hemos favorecido que se entienda la relación entre estudiantes, entre personas en realidad, tiene que ver con el riesgo, de cómo minimizamos el riesgo de la pandemia, ¿no? A través de estas medidas, a través de la contención, a través de la sensibilización, a través de la concientización de las medidas sanitarias, por ejemplo, que son cosas muy importantes. Pero eso también lo que hace es percibir el cuerpo del otro como un riesgo. Y entonces, en esa lógica, que es una lógica de salud, de seguridad, bien importante, está la manera en cómo nos constituimos como comunidad. Cuando entendemos al otro como riesgo, a la familia del otro como riesgo, también tiene implicaciones emocionales, culturales, etc. Entonces, a mí me parece que hay una manera de cambiar el riesgo por el cuidado. Y eso significa cuidarnos los unos a los otros, pero favorecer más esta idea de empatía, de corresponsabilidad, de comunidad, más que la idea de acércate del otro porque te contagia, ¿no? Más bien no te acerques al otro porque te contagia. Entonces, esa cuestión de favorecer el cuidado a mí me parece que es un elemento importante para pensar cómo entendemos el regreso a clases.